No han sido pocas las ocasiones en que una guerra entre países o al interior de un país ha terminado por despertar la opinión, y a veces la opinión de la Iglesia. Pero con todo, la selección y grado de interés que un conflicto pueda tener para nosotros a veces ha dependido de elementos menos significativos que de una reflexión teológica sobre la guerra en un sentido amplio. Al contrario, en su parcialidad, los cristianos evangélicos suelen ser proclives, por ejemplo, a juzgar y a dar más atención a lo que pueda ocurrir en Oriente Próximo por sobre un conflicto situado en cualquier otra parte del mundo. Sin ir más lejos, recientemente hemos visto un estallido de preocupación, todo lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, lo que se ha vivido hace unos años con ese ataque conjunto entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia contra Siria. Sin embargo, hay un desinterés inverosímil en otras guerras, por ejemplo las civiles que tienen lugar en países africanos como Sudán del Sur o Somalia. Yo siempre me he hecho esa pregunta: ¿por qué los grandes países no se meten de lleno en el continente africano cuando secuestran a mujeres y a jovencitas? Hay bandas armadas en África. ¿Por qué las grandes potencias no actúan en el continente africano y evitan estas masacres? Matan a los hombres, a los jóvenes, secuestran a las mujeres, las violan, las torturan. ¿Por qué estas grandes potencias no entran en estos países africanos? ¿Qué decir de otros conflictos silencianos más cercanos? Este fenómeno, particularmente en los espacios evangélicos, sobre todo en Estados Unidos y en Latinoamérica, no debiese hacernos perder de vista el modo en que nosotros los cristianos hemos enfrentado la cuestión de la guerra en el pasado. Las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, empujaron a creyentes en general a preguntarse por el problema de la guerra en un sentido teológico. De aquí que, por ejemplo, una pregunta como ¿qué pensar sobre la bomba atómica?, fruto de esta reflexión general sobre la guerra, haya tenido como consecuencia la revisión y la adopción de múltiples posiciones respecto a la tarea que le corresponde a la Iglesia, a los creyentes en caso de guerra, los deberes éticos de un Estado en caso de guerra, el uso adecuado de las armas. De aquí que más que opinar sobre las razones y los pormenores de uno u otro conflicto en el presente, no solo se requiere puntualizar aquellos elementos que limitan la comprensión de ciertos evangélicos sobre la guerra, sino recuperar las tradiciones de pensamiento cristiano que se han ocupado de esta cuestión. Hay una obsesión por Oriente Próximo, y es inexplicable por varios factores. Pero tampoco debe desconocerse que esto no es propiamente cristiano evangélico, porque después de todo, ¿cuándo se interesaron los medios de comunicación masivos en informarnos sobre conflictos en otras latitudes del mundo? En términos generales, lo que queda en evidencia aquí es más bien una obsesión occidental por Oriente Próximo. Con toda esta fijación enfermiza en esa zona, también tiene una forma cristiana específica. El abordaje de estos conflictos puede darse en dos formas independientes y en ocasiones complementarias. La primera de ellas es la que mantiene que las guerras, y actualmente en particular algunas que comprometen a estados en Oriente Próximo, son cumplimientos proféticos. En otras palabras, hablamos de un abordaje escatológico. Sin ir más lejos, el reciente conflicto en Siria ha sido profusamente analizado a la luz de textos bíblicos que hablan de la destrucción de esa nación. Por ejemplo, te invito a que leas el pasaje de Isaías capítulo 17, versículo 3. La segunda forma de abordaje es aquella que es capaz no solo de interpretar los hechos geopolíticos a la luz de una cierta profecía, sino que además identifica a un actor determinado como depositario del favor divino. De aquí afirmaciones como este país tiene el favor de Dios en la guerra. Así, sin mayores consideraciones, afirma que Dios está con un contendor y por defecto en contra del otro.
Esta lectura abiertamente teológica, política, ha dado pie no solo a una interpretación sugestiva de la historia, como ocurre en el primer caso, sino que además ha dado pie a la negación radical del otro. Estos modos de abordaje han sido recurrentes en la extendida historia del cristianismo. Siempre ha habido quienes han querido interpretar la historia humana a la luz de las profecías bíblicas, del mismo modo que ha habido quienes han querido poner a Dios a su lado de la interpretación y a otros al lado contrario. Nadie debería extrañarse de los útiles que pueden resultar estas ideas en manos de políticos astutos. Así los cristianos han sido en ocasiones hábilmente instrumentalizados para la satisfacción de objetivos profanos, ya sea que se movilicen a la guerra en nombre de una identidad nacional cristiana, o ya sea que presten apoyo moral, público y o político a uno u a otro estado. En esto deriva, y hablamos de profecías, hablamos de Dios tomando partido, hablamos de geopolítica, pero hay algo que queda evidentemente perdido, que las guerras son acontecimientos humanamente terribles. Y en el ignorar esta dimensión de los conflictos armados es donde existe una repudiable banalización. Si lo que importa es el cumplimiento de una profecía o el lado del cual está Dios, entonces hay una carencia fundamental del cristianismo. No solo porque toda escatología es discutible y porque Dios en Cristo no toma partido más que por los ciudadanos del reino de los cielos, sino porque ante todo los seres humanos somos imagen de Dios. En la guerra políticamente mueren civiles, teológicamente mueren creaciones divinas hechas a imagen y semejanza de Dios. Así la guerra es banalizada en dos modos, tanto por reducirla a una cuestión escatológica política como por prestar atención, según los criterios provistos por cierta escatología o por un cierto interés político. Naturalmente, los seres humanos, nosotros difícilmente logramos la imparcialidad. Hay una guerra que se está viviendo en nosotros. Hay una guerra espiritual. El otro día escuchaba a un pastor que compartía de esto. Hay dos tipos de guerra, la externa y la interna. La externa es la que tú y yo hacemos cada día, las batallas, las guerras que tenemos tú y yo. El prójimo contra su compañero, el amigo contra su amigo, el padre contra el hijo, el padre contra la madre. ¿Qué decir de los países que están en guerra hoy en día? Esa es una guerra externa. Pero luego está la guerra interna, que es la que tú y yo batallamos, en la intimidad, en la soledad, esa batalla espiritual. Te invito a que leas la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Hoy estamos de noticia de actualidad. Hoy vamos a hablar de guerras, de la guerra espiritual. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto es lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. En nuestra vida siempre habrá batallas que pelear, batallas de todo tipo y en toda área de nuestra vida. El Señor, por medio de su palabra, nos hace un llamado a pelear, pero la buena batalla de la fe. Es decir, pelear las batallas de la vida como verdaderos cristianos que confían en Dios. Si tú y yo reflexionamos en el texto, podemos comprender que sí se nos está llamando a pelear la buena batalla. Esto significa que también hay otra forma de pelear. Una forma que no es buena para un cristiano. Una batalla que no es de fe, es decir, una forma de pelear las batallas que no agrada a Dios. Esa forma de pelear la batalla que no es buena es pelear confiando en nuestra capacidad, confiando en nuestras propias habilidades, confiando en nuestra propia inteligencia, creyendo que nuestra astucia nos va a dar la victoria, confiando que por nuestro dinero o por nuestras amistades vamos a salir victoriosos, olvidando que la palabra de Dios nos está diciendo
que el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios capítulo 21, versículo 31. En este día vamos a reflexionar en algunos consejos importantes que la palabra de Dios nos da para que podamos pelear la buena batalla de la fe. Vamos a ver cuáles son esos consejos para pelear la buena batalla. En primer lugar, confía en la victoria que Dios te está dando por medio de Jesús. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, venció a los enemigos más grandes, más fuertes, más poderosos que todo ser humano pudo enfrentar en su vida. Él venció la tentación, venció el pecado, venció la muerte, venció la tumba, venció a Satanás. No hay victoria más grande que la de Jesús. Lo maravilloso es que la palabra de Dios nos dice que esa victoria es también para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a nuestra vida, también tenemos esa victoria disponible para enfrentar las batallas de nuestra vida. Podemos reclamar esa victoria por fe, confiando en que el mismo poder con el que el Señor Jesús venció la tumba, venció la muerte, es el mismo poder que actúa a favor de cada uno de nosotros. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Este es el primer consejo para pelear la buena batalla de la fe. Confía en la victoria que Dios te da por medio de Jesús. El segundo consejo es que no pelees en el terreno del enemigo. Esto es importante. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En pocas palabras, tú y yo no tenemos que estar en guerra. Rusia y Ucrania no tienen que estar en guerra. Siria e Israel no tienen que estar en guerra. La palabra de Dios nos está diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, tú y yo no tenemos que estar en lucha, en batalla. Tenemos que estar en batalla contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, contra Satanás, contra sus demonios. Contra esos son los que tenemos que pelear la buena batalla. Por eso te decía que hay guerras internas y hay guerras externas. Y es verdad, las guerras externas son las que vemos a diario. Enciendes el televisor y ya hay una guerra externa. La guerra externa es la que tú y yo hacemos cada día. Es la lucha que tenemos tú y yo. Aquí se nos está hablando de una guerra interna, espiritual, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Pelear la buena batalla de la fe significa reconocer contra quién estamos peleando. Nuestra batalla no es directamente contra las personas o contra las circunstancias. Nosotros tenemos que comprender que nuestra verdadera batalla espiritual es contra Satanás. Satanás quiere vernos a nosotros, los hijos de Dios, enredados en pleitos, en chismes, en rencillas necias con nuestros prójimos. Quiere que países como Rusia y Ucrania estén en guerra, en conflicto. El enemigo ha venido a esto, a robarnos la paz, a robarnos el gozo de nuestra vida. Tenemos que comprender que es normal que los inconversos peleen sus batallas haciendo uso de violencia, de la ofensa, de la humillación, de las amenazas, porque para ellos no pueden pelear la buena batalla de la fe, porque no han aceptado a Jesús. Pero nosotros, que le hemos aceptado en nuestra vida, nosotros sí tenemos que hacerlo. Nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, no podemos caer en la trampa del enemigo. Nosotros tenemos que discernir espiritualmente de dónde vienen los ataques, de dónde vienen nuestras batallas, y no pelear como inconversos, sino como hijos de Dios. Es decir, peleando verdaderamente la buena batalla de la fe.
Mi batalla, mi guerra no es contra ti. Tu batalla, tu guerra no es contra mí, no es contra tu padre, no es contra tu madre. Jesús profetizó que el hijo se levantará contra el padre y el padre se levantará contra el hijo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Enciendes el televisor, enciendes tu radio y escuchas malas noticias, actos de violencia. El águila no pelea con la serpiente en la tierra, sino que la lleva al cielo. De eso te estoy hablando en este segundo consejo. No pelees en el terreno del enemigo. El águila no pelea con esa serpiente en la tierra, sino que la lleva al cielo, cambia el campo de batalla y luego la suelta. La resistencia de la serpiente no es buena. No tiene resistencia la serpiente, no tiene poder, no tiene equilibrio en las alturas. En su terreno, la serpiente es poderosa, es mortal, pero en las alturas es débil, es inútil, es vulnerable. Por eso el águila lleva sus luchas a las alturas. ¿Has visto imágenes en documentales como el águila incluso a las cabras que están en los montes las coge por los cuernos y las deja caer? Una cabra en el aire no es un enemigo difícil para el águila. ¿Qué quiero decir con esto? Lleva tus luchas a las alturas en oración. Lleva tus luchas a Dios y Dios peleará la batalla por ti. No luches contra el enemigo en su zona de confort. Cambia el territorio de la batalla, llévalo a lo alto y tendrás la certeza de la victoria. Nosotros como cristianos tenemos que pelear nuestras batallas en oración, en clamor, en ayuno, porque esas son las armas de Dios. Esas son las armas que destruyen fortalezas. Hemos visto a hermanos y hermanas de Rusia y Ucrania en sus iglesias haciendo cultos de alabanza, de adoración, de oración, clamando por sus países. Esas son las armas que destruyen fortalezas, la oración, el ayuno, el clamor. Segunda carta de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas de nuestra milicia? La oración, el ayuno, el clamor, la intercesión, la alabanza, la adoración. El último punto, el último consejo. No cambies tu objetivo. Cambia tu estrategia. ¿Sabes cuál es el problema tuyo y mío? Que hemos confundido el objetivo. Nos hemos equivocado de blanco. Mi batalla no es contra ti. Tu batalla no es contra mí. Ese es el problema que estamos teniendo en las iglesias. Ese es el problema que había en el pueblo de Israel cuando vagaban por el desierto. Echaban la culpa a Moisés, echaban la culpa a Dios. Hoy en día en la iglesia se ha cambiado el objetivo. Hay chisme, hay crítica, hay murmuración. ¿Contra quién? Contra el prójimo, contra el hermano. No cambies tu objetivo, cambia tu estrategia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Dios tiene un objetivo definido, alcanzar al mundo con el mensaje de salvación, y para lograr ese objetivo utiliza diferentes estrategias: la creación, la ley, los profetas. En estos postreros días, Él nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús, para salvarnos de la condenación eterna.
Nuestro Dios no cambió su objetivo, sino que Él usó diferentes métodos o estrategias para lograrlo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer cuando estemos peleando la buena batalla de la fe. No tenemos que cambiar el objetivo, sino la estrategia. No tenemos que dejar de orar para que el Señor nos ayude para mejorar nuestras relaciones con nuestros prójimos, con nuestra familia o con nuestro cónyuge. Tenemos que orar, pero cambiemos la estrategia. No solamente oremos, sino que apliquemos la regla de oro que nos enseñó Jesús. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Mateo capítulo 7, versículo 12. Pelea la batalla de la fe, clamando para que el Señor te ayude a mejorar tus ingresos económicos, para que el Señor te abra nuevas oportunidades de bendición. No cambies tu objetivo, pero cambia la estrategia. Sigue orando, sigue clamando, pero también esfuérzate y sé valiente. Prepárate, sé diligente. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de la baja condición. Proverbios capítulo 22, versículo 29. Tenemos que comprender que pelear la buena batalla de la fe no significa estar escondidos, esperando a que las circunstancias cambien. Pelear la buena batalla de la fe significa también salir de nuestra zona de comodidad, confiando en el respaldo de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pelea la buena batalla de la fe, clama, ora por tu cónyuge, por tus hijos, por tus padres, por tu compañero de trabajo, para que puedan ser libres de los vicios, para que puedan ser libres de relaciones que los destruyen, para que cambien sus actitudes de violencia. No cambies tu objetivo, pero sí cambia tu estrategia. No solamente ores para que cambien, sino que pídele al Espíritu Santo que los convenza de pecado, de juicio. Solamente cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y de juicio, verdaderamente decidimos cambiar nuestra vida. Solamente cuando comprendemos la gravedad de nuestro pecado y las consecuencias que vienen a nuestra vida por causa de ese pecado, es cuando verdaderamente tomamos la decisión de no seguir en ese camino que nos lleva a la destrucción. No te canses de pelear, pero pelea la buena batalla de la fe, confiando en la victoria de Dios, usando las armas que Él nos ha dejado, usando la estrategia correcta, pero sobre todo confiando en que Dios está contigo. Y así podrás enfrentarte a tus enemigos. Que como te digo, tus enemigos no es tu vecino, no es tu prójimo. Tus enemigos son las huestes espirituales, son los principados, son las potestades, es Satanás, es su ejército de demonios. ¿Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Estas fueron las palabras de David cuando se enfrentó a Goliat, a ese gigante. De gigantes te hemos hablado en varias ocasiones. A los gigantes que se levantan contra ti. Pueden ser miedos, pueden ser vicios, puede ser el estrés, la depresión. A lo mejor estás sufriendo la tentación de suicidarte. Esos son gigantes que hay que derribar. Esos son gigantes que hay que cortar la cabeza. A David no le bastó con tirarle la piedra a Goliat. Tenía que rematarlo. ¿Por qué? Porque si no lo rematas, se puede levantar contra ti. Y de una manera más agresiva. No solo tires la piedra a tu gigante, córtale la cabeza, corta de raíz el problema. ¿Estás teniendo vicios que no puedes cortar? ¿Estás teniendo debilidades? Corta de raíz, para que no se vuelva a levantar contra ti. Es una batalla dura, es una batalla exigente, es una guerra espiritual dura.
Pero tenemos al Señor con nosotros. Tenemos al Rey de Reyes con nosotros. Y además, lo curioso de todo es que hay spoilers. Sí, hay spoilers. Sabemos el final. Solo hay que confiar en el Señor. Solo hay que estar aferrados a Él. Y Él nos dará la victoria. La victoria está en Jesús. Él nos da la victoria. La batalla es del Señor. Hermanos, es tiempo de guerra. Lo estamos viendo en televisión. Hay que orar por nuestros hermanos que están sufriendo este tipo de guerras. Hemos hablado de esa guerra exterior, pero también hemos hablado de la guerra interior, la que muchos de nosotros estamos viviendo cada día. Guerra espiritual. ¿Qué piensas al respecto sobre este tema? ¿Quieres dejarnos tu comentario? ¿Quieres darnos tu opinión? Puedes hacerla a través de la caja de comentarios en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Puedes enviarnos un WhatsApp, puedes enviarnos un mensaje de Telegram. Escríbenos, ¿qué piensas sobre la guerra? ¿Qué piensas sobre la guerra espiritual? Queremos leerte. Déjanos tu comentario.